Cordial saludo. Este video está orientado a aclarar algunos conceptos que se han generado, que se han discutido en todas estas acaloradas disputas acerca de la paz. Conceptos que de pronto están un poco oscuros y la intención de este video es aclararlos. El primer concepto que quiero aclarar es el de comunismo y capitalismo, y luego voy a aclarar qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Primero que todo, hablemos del comunismo. El comunismo, al igual que el capitalismo, son sistemas económicos. El comunismo se diferencia del capitalismo porque en el comunismo no hay propiedad privada. O sea que la propiedad, los sistemas de producción son controlados por el Estado. Las personas no pueden tener cuentas de ahorro, no pueden acumular capital. Otra característica del comunismo es que no existen clases sociales. Esas son las dos características que están en la teoría marxista. Actualmente en el mundo prácticamente ya no hay países comunistas. De los 194 países que existen, solamente 4 países son comunistas. Está China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte, de los cuales China en la práctica pues ya no es comunista porque pues China ya tiene un libre mercado, ya hay clases sociales porque hay millonarios, por lo tanto hay personas que tienen propiedad privada y acumulan capital. Entonces en la práctica China ya no es comunista y Cuba muy probablemente dejará de ser comunista por las diferentes conversaciones que está teniendo con Estados Unidos, y esto conllevará a que Cuba abra sus fronteras y haya libre mercado y se comience a gestar ahí una propiedad privada. Entonces, en el panorama colombiano no es factible, no es viable, no es real hablar de comunismo. Es imposible que Colombia se convierta en comunista. Y ningún país ahorita en el siglo XXI es posible que se convierta en comunista porque el comunismo prácticamente ya no existe. Entonces, esta pregunta del comunismo en estas discusiones sobre la paz no es relevante. Lo que sí es relevante entonces es hablar del capitalismo. ¿Qué capitalismo tenemos en Colombia y qué capitalismo queremos tener en Colombia? El capitalismo en todos los países es diferente y está determinado por las diferentes políticas de cada país. Así entonces, hay capitalismos dirigidos por políticas de derecha y hay capitalismos dirigidos por políticas de izquierda. Las políticas de derecha en la economía se pueden decir que son estas 4 que se determinan aquí. Las políticas de libre mercado, o sea, capitalismos que tienden al libre mercado en un 100%, quiere decir capitalismos que tienden a abrir sus fronteras o a hacer tratados de libre comercio con todos los demás países. Otra característica del capitalismo de derecha es que la distribución de las riquezas se las dejan a las fuerzas de oferta y demanda, o sea, las fuerzas del mercado. Esta oferta y demanda es como una mano invisible, como un Dios que determina quién es rico y quién es pobre. Otra característica de los estados de economía de derecha es que el Estado se vuelve pequeño, hay una reducción sustancial del Estado, el Estado tiende a estar en su más mínima expresión. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado ya no regula la economía, entonces se comienza a reducir, entonces ya no hay instituciones públicas, ya no hay empresas públicas, ya no hay empresas que administren la salud pública ni educación pública, sino que todo se comienza a privatizar, generando este fenómeno de privatización. Todo lo contrario, las economías de izquierda, el Estado regula esa distribución de la riqueza y el Estado genera una gran infraestructura que se conoce como el Estado de Bienestar, que es esa infraestructura que da salud pública, que da educación pública, que da subsidios, grandes subsidios a sectores económicos para incentivarlos, políticas relacionadas con suministrar viviendas a las personas. Entonces esto hace que el Estado se comience a convertir en un Estado grande, una infraestructura muy grande. Y se genera procesos, todo lo contrario a los de privatización, que son procesos de nacionalización. O sea, empresas que antes eran privadas se convierten en empresas públicas.
Aquí podemos determinar que todas estas filosofías que tienden a la derecha se conocen comúnmente como el neoliberalismo. Entonces, cuando escuchemos hablar de neoliberalismo, quiere decir que estamos hablando de tratados de libre comercio, de distribución de la riqueza por medio de las ofertas, de las fuerzas de oferta y la demanda, de reducción del Estado y de privatización. Y cuando escuchemos hablar de sistemas socialdemócratas o sistemas progresistas o sistemas sociales de capitalismo social, quiere decir entonces que son sistemas que tienden a un estado de bienestar grande, a un estado grande y a procesos de nacionalización. Así entonces nace lo que podemos decir un centro hipotético, o sea, un sistema en donde podrían estar esos poderes, esas políticas equilibradas. Desde ese centro, entonces, se generan las diferentes corrientes políticas. Entonces podemos decir que hay políticas de centro derecha y extrema derecha, de centro izquierda, de izquierda y extrema izquierda. Si hacemos un mapa de los diferentes partidos políticos que existen actualmente en Colombia, podríamos verlo así. Entonces todos estos partidos que están aquí están ubicados en su diferente corriente. Entonces podemos ver los partidos de extrema derecha, podemos ver los partidos de derecha y los partidos que están en el centro, como por ejemplo el partido de la U, que tiende a estar en el centro derecha. En el centro izquierda, entonces, podemos ver que solamente hay dos partidos. Aquí está el Partido Verde y en la izquierda el Partido del Polo Democrático. Una vez entre el partido de los desmovilizados o los reinsertados, pues conformarán un partido de izquierda. Seguramente estará en la extrema izquierda, pero ojalá esté más hacia la izquierda, más al mismo nivel en que está el Polo Democrático, para que no genere tanta polarización. Los partidos que están en la extrema derecha, la experiencia ha demostrado que tienden hacia comportamientos de violencia, tienen nexos con grupos armados. Por ejemplo, la historia ha demostrado que estos partidos de extrema derecha siempre han estado vinculados con grupos paramilitares. Entonces, ojalá este partido nuevo que se forme de izquierda tienda hacia la izquierda y no se ubique aquí en la extrema izquierda. Bueno, este panorama que tenemos actualmente pues, es un panorama más democrático porque entre más personas y más grupos políticos existan con más diferencias, pues quiere decir que hay más respeto a esa diferencia y hay más personas que puedan hablar libremente sin que los maten, como ha ocurrido en otras épocas en el país, ¿no? Recordemos que la derecha ha exterminado violentamente a la izquierda en este país. Recordemos que la Unión Patriótica, que era un partido de izquierda, prácticamente fue exterminado por la derecha de manera sistemática. Entonces, el gran logro que tenemos ahora es que hay más partidos y más personas que piensan diferente, y por lo tanto eso va a incentivar a una mayor democracia, a una mayor tolerancia, a una mayor discusión democrática, en donde no prime la fuerza, sino que prime la fuerza de los argumentos. Entonces así tenemos un país dividido en dos grandes bloques, uno neoliberal y uno socialdemócrata. Pero ¿cuáles son los países socialdemócratas en el mundo? Pues por sorpresa de muchos, las principales y más avanzadas economías del mundo son socialdemócratas, o sea que tienden del centro hacia la izquierda. Ahí está Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia y Estados Unidos. Actualmente Estados Unidos está en el centro izquierda porque está representado por el presidente Obama, que representa a un partido socialdemócrata que es el partido demócrata de los Estados Unidos. A este lado, pues en Estados Unidos están los partidos republicanos. Pero bien, nuestro panorama nacional entonces es el que tenemos
aquí en pantalla. Es un panorama polarizado por dos corrientes, una neoliberal y otra socialdemócrata. Yo les invito a que hagamos una reflexión acerca de estos conceptos para que con base a esos conceptos podamos generar nuestro propio criterio y así tomar una decisión sabia por quién votar. Porque votar por el no es solamente es votar por la guerra, es votar para que se perpetúe un sistema neoliberal de derecha, o sea, para que haya reducción del Estado y para que esa distribución de la riqueza la haga la oferta y la demanda. Mientras que votar por el sí no solamente es votar por la paz, es votar por la democracia, es votar para que haya más tolerancia, para que haya más discusión y para que esos poderes se distribuyan y la riqueza no quede concentrada en unos pocos. Entonces, este video lo he hecho con mucho cariño para, más que todo, invitar a esa reflexión. Muchas gracias.